Este es el último ejercicio de la lista de problemas, es el ejercicio número 12 y este programa lo que hace es leer el pin 0 del puerto F y el pin 3 del puerto H, y dependiendo de los valores que tome, el port A y el port C deben mostrar ciertos datos. Está aquí la tabla de datos. Tenemos que cuando el bit 0 del puerto F tiene un valor de 0 y el bit 3 del puerto H tiene un valor de 0, el puerto A tiene que mostrar un F3 y el puerto C tiene que mostrar un 89. Cuando el puerto F tiene un valor de 0 y el puerto H tiene un valor de 1, tiene que mostrar un 45 por el puerto A y un 7C por el puerto C. Cuando tenemos un 1 en el puerto F y un 0 en el puerto H, tiene que mostrar un 94 y un 42 por el puerto A y por el puerto C respectivamente. Y cuando ambos están en 1, tiene que mostrar un FF por el puerto A y un DE por el puerto C. Empezamos con la declaración de las variables. Tenemos un registro que vamos a usar de acumulador, se llama TPP, en el registro 16, y un registro auxiliar llamado buffer en el registro número 17. Después configuramos las entradas y salidas. Aquí lo que hacemos es cargar un FE, que aquí está su equivalente en binario, es decir, el primer bit únicamente en 0, y se lo vamos a cargar al registro DDR del puerto F. Esto es para configurar el pin 0 del puerto F como entrada. Ya que sigamos las condiciones, el pin que debemos de leer es el 0. Posteriormente lo que hacemos es cargar un F7 al acumulador, su equivalente en decimal está aquí, donde el bit en 0 es únicamente el 3, y se lo cargamos al registro DDR del puerto H para configurar el bit 3 como entrada. Después cargamos un 255 al acumulador y se lo escribimos al registro DDR del puerto A y del puerto C para configurar ambos puertos como salidas. Después cargamos un 1 hexadecimal y se lo cargamos al al registro port del puerto F para configurar la resistencia de pull-up del pin 0 en este puerto. Y cargamos un 8 en hexadecimal y se lo ponemos al registro port del puerto H para configurar la resistencia de pull-up en el pin 3 de este puerto. Después cargamos ceros y se lo ponemos al puerto A y al puerto C para limpiarlo al inicio del programa. Este es el bucle principal y el procedimiento es primero leer lo que haya en el registro de entradas del puerto F, lo almacenamos en el acumulador. Le aplicamos un enmascaramiento para reservar el bit que nos interesa únicamente, que sería el 0. Entonces se le aplica una AND entre lo que hay en el acumulador y una constante, en este caso es un 1. Después cargamos lo que haya en el registro de entradas del puerto H al registro auxiliar que llamamos buffer, y también le aplicamos un enmascaramiento. Vamos a aplicarle una AND entre el buffer y una constante, que en este caso es 8, para mantener únicamente el valor que hay en el bit 3. Después, para juntar los valores en un solo registro, aplicamos una OR entre lo que hay entre el acumulador y nuestro buffer, y de esta manera tenemos los dos bits en un solo byte. Después viene la parte de lo que sería el menú. Tenemos comparaciones. Esta instrucción lo que hace es comparar un registro con una constante, y vamos a comparar lo que haya en el acumulador, que lo que hay en el acumulador es la suma de los bits del registro F, del puerto F y del puerto H. Para el caso en el que es 00, que lo tenemos acá arriba, 00, el valor del registro sería 0, porque todos los bits del byte estarían en 0. Si se cumple esta condición, lo que va a hacer es saltar a la etiqueta de caso 00, que está acá abajo, y en esta parte lo que hacemos es cargar la constante F3 y mostrarla por el puerto A, cargar la constante 89 al acumulador y mostrarla por el puerto C, y regresar a la etiqueta inicial, que sería esta.
En el caso de que esta resta no nos activara la bandera de 0, pasaría a la siguiente condición, que es otra comparación entre el acumulador y la constante 0,8. Esta constante 0,8 es cuando el bit 0 del puerto F está en 0 y el bit 3 del puerto H está en 1, que tendremos como un equivalente este número en binario. Este caso es el del 0,1, y nuevamente si esta comparación nos arroja un resultado de 0, es decir que es igual, va a saltar a la etiqueta de acá y tenemos prácticamente lo mismo, pero cambian las constantes que cargamos al acumulador, por lo tanto cambian los valores que muestra el puerto A y el puerto C. En el caso de que no se cumpla esta segunda condición, tenemos una tercera comparación para el caso de 0,1, que si vamos aquí arriba, el caso 0,1, acá, es el caso 10, caso 10, que si vemos aquí el caso 10 es el pin 0 del puerto F en 1 y el pin 3 del puerto H en 0. Regresando acá, tenemos que este número, ese caso es equivalente a un 1 en binario, y saltaría la etiqueta de caso 10 que está acá abajo. Lo mismo, cargamos diferentes constantes al acumulador y las mostramos por el puerto A y por el puerto C. Estas constantes son las que corresponden a cada uno de los casos mostrados acá arriba en nuestra tabla de verdad. Y el último caso ya no tiene una condición, puesto que si no se cumple el primero, ni el segundo, ni el tercero, por defecto se debe de cumplir el cuarto, y están aquí directamente puestas las instrucciones, que es cargar la constante FF al acumulador y mostrarla por el puerto A, y la constante D al acumulador y mostrarla por el puerto C. Y nuevamente salta la etiqueta de inicio para que se repita esto. Aquí está la simulación del programa, vamos a correrla y vamos a ver la tabla de verdad. Para el caso en el que ambos son ceros, tiene que mostrar una F3 por el puerto A y un 89 por el puerto C. Aquí está el caso de los ceros y tenemos que tener un F3 aquí. Tenemos estos 4 bits en alto, entonces una F, y aquí el del 1 y el 2 F3, y aquí tenemos un 8, y en este caso 8, 9, un 89 en el C. Vamos a ver ahora el caso de que es 0 y 1, que es cuando tenemos un 1 en el bit 3, debe demostrar un 45 y un 7C. Vamos a poner en 1 el bit 3. Y debe demostrar aquí un 45, que sería 1, 2, 4, aquí hay un 5, y aquí 1, 2, 4, 45. Y en este caso debe ser un 7C, que sería 1, 2, 4 y 8 son 12, que es una C. Y aquí sería 1, 2, 4, son 7, 7C en este. Para el tercero, que es un 1 en el bit 0 del puerto F y un 0 en el bit 3 del puerto H, debe ser 94 y 42. Vamos a ponerlo. Este es un 1, este es un 0. Y aquí deberíamos tener un 94, es 1, 2, un 4. Y aquí un 1 y 8, 9, 94. Y aquí tenemos 1, un 2. Y aquí un 4, aquí un 42. Y la última condición es cuando los dos están en 1. Tenemos FF por el puerto A y DE por el puerto C. Vamos a poner ambos en 1. Y aquí vemos un FF y aquí un DE. Y ese es el funcionamiento del circuito.